Dios los bendiga, hermanos. Mateo capítulo 12, versículo 9 al 14. La Biblia dice: pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en el hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. En esta tarde vamos a hablar acerca de este milagro de nuestro Señor Jesucristo, por cierto, muy conocido como que el Señor sanó la mano de este hombre. Ahora, hay muchas cosas importantes que quiero que usted entienda de este acontecimiento. Este acontecimiento tuvo lugar en Galilea, eso lo encontramos en Marcos 7. A medida que vayamos desarrollando el mensaje, yo voy a hacer mención a los 3 relatos que aparecen de este mismo acontecimiento. Los encontramos en Marcos, en Mateo y en Lucas. Voy a hablar de los 3 para que cada uno de nosotros tengamos un mejor entendimiento y comprendamos mejor las verdades que acá se encuentran reveladas en la palabra del Señor. Para tratar de empezar, nuestro texto expresa que nuestro Señor vino a la sinagoga. Es en este lugar donde tuvo lugar ese gran milagro. Pero nuestro texto está lleno de peculiaridades que tienen que llamarnos la atención. No podemos pasar por alto lo que acá está aconteciendo. Quiero que observe el versículo 10 de nuestro texto base. Dice el texto: y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Quiero que pare ahí. Por el día de reposo ahí entendemos el día sábado tal como nosotros lo conocemos en nuestro calendario. Así es como los judíos lo veían. No es como los adventistas del 7º día establecen. Este es el sábado literal como usted y yo lo conocemos. Para entrar a nuestro mensaje hemos observado ese verso 10. Y quiero que comprenda lo siguiente. La pregunta que establecen acá los fariseos a nuestro Señor Jesucristo no se debe de tomar a la ligera, pues el mismo verso establece que los fariseos hacían esta pregunta para acusar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos buscaban una ocasión para poder acusar a nuestro Señor, un motivo para poder acusarlo de que Él había quebrantado el 4º mandamiento, que Él había quebrado o quebrantado el día de reposo. Eso lo encontramos en Mateo, en Marcos 3:2 y en Lucas 6:7. Ellos nos dan la luz acerca de este acontecimiento. Nos dice en esos versículos de que los fariseos acechaban al Señor. La palabra griega que se usa para acechanza o acechar a nuestro Señor
habla de mentira, de una maldad encubierta. Era una pregunta en la cual ellos tenían unas intenciones que estaban siendo encubiertas. No era una pregunta legítima. Ellos buscaban una razón y un motivo para poder acusar a nuestro Señor, como lo he establecido anteriormente. No les importaba el hombre paralítico. Quizás ellos mismos habían puesto a este hombre en la sinagoga. Debemos de comprender, hermanos amados, que el único objetivo de estos fariseos no era una causa legítima. Cuando ellos trataron de acusar a nuestro Señor, lo que ellos querían hacer era entregarlo a la muerte. Eran personas malvadas y perversas en gran manera. Se visten de piedad, haciendo una pregunta aparentemente lícita. Ellos me recuerdan al pueblo de Judá cuando fueron deportados en esa última deportación que hizo el rey Nabucodonosor. Y aquellos que quedaron en la tierra de Judá vinieron al profeta Jeremías diciendo que orara por ellos para que Jehová les diera a conocer cuál era el plan de él para con ellos. Jeremías dijo: váyanse y luego regresan. Y yo voy a orar al Señor por ustedes. Jeremías oró. El Señor respondió y todos sabemos el resto de la historia. El pueblo no fue obediente. Ellos habían decidido en su corazón ir a Egipto. El Señor les dijo: no vayan a Egipto. Ellos no fueron obedientes al Señor. Acusaron a Jeremías de ser un mentiroso. Ellos no querían conocer la voluntad de Dios. Lo único que ellos querían era vestirse de piedad. El desenlace fue que ellos fueron desobedientes y siguieron sus necios razonamientos y perecieron en Egipto. Los fariseos acá eran iguales. Hicieron esta pregunta sobre si era lícito sanar a este hombre que tenía la mano seca. Pero no era porque estaban preocupados por el hombre, o no era porque estaban preocupados porque en verdad querían ser obedientes a guardar el cuarto mandamiento. Ellos no querían aprender ciencia. Ellos querían acusar a nuestro Señor. Ser como estos fariseos es terrible, sin lugar a dudas. Son seres despreciables. Se visten de piedad y son engañadores. Se visten como personas temerosas y son impías en extremo. Cuando estudiaba sobre este tema me preguntaba: ¿cuántos de nosotros o cuántos de ustedes vienen a las congregaciones como personas que tienen interés en conocer la voluntad del Señor? ¿Cuántos escuchan mensajes en YouTube o en Internet o donde sea? ¿Cuántos demudan su rostro cuando escuchan la palabra del Señor? ¿Cuántos incluso lloran cuando están en los tiempos de alabanza? ¿Cuántos se visten de piedad como que tratan de agradar al Señor? ¿O que tratan de ser obedientes a la voluntad de Él? Pero nunca dan ese último paso. Nunca son obedientes al Señor. Nunca le quieren servir.
Nunca deciden amarle a Él con todo el corazón y con todas las fuerzas. Eso es engaño. Eso es maldad. Esa es hipocresía espiritual. Pero algo que el cristianismo ha enseñado muy claro es que Dios es omnisciente. Que Cristo como Dios en carne es omnisciente. De hecho, Lucas, en los versículos paralelos que es Lucas 6 y versículos 6 al 11, en el verso 8 nos dice, mas Él conocía los pensamientos de ellos. Cuando los fariseos se acercaron a preguntar sobre este hombre que tenía la mano seca, nuestro Señor sabía por qué preguntaban. Porque le querían acusar a Él. Si nosotros venimos a la congregación o nosotros mudamos nuestros rostros delante del Señor cuando tenemos cultos o cuando escuchamos la palabra del Señor, pero en verdad no tenemos la intención de ser obedientes a su voluntad, Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos. A Él no le vamos a engañar. A Él no le vamos a mentir. No hay algo en nuestro interior que se escape de su ojo santo. En nuestros tiempos nosotros corremos ese gran peligro y caemos en esa gran falta. Que caemos en los mismos pecados de los personajes bíblicos que fueron apóstatas, que fueron enemigos del Señor, que fueron rebeldes contra el Señor. Pero nos vemos muy distanciados de ellos, aunque hacemos las mismas cosas. Y este es un claro ejemplo. De hecho, este sería un ejemplo clásico. Ahí estaban preguntándole al Señor por este hombre que tenía la mano seca. Si era lícito sanarle. No les interesaba ni el hombre, ni guardar el cuarto mandamiento. Buscaban cómo acusar al Señor. Vamos a la iglesia, pero no le entregamos el corazón al Señor. Es difícil que en mi trabajo no escuche una vez de las personas impías que se encomiendan al Señor. Especialmente cuando hacen inversiones. Cuando compran casas, cuando compran carros, cuando compran camiones, cuando compran lo que sea. Ahí le están orando al Señor para que los bendiga. Cuando se enferman. Cuando quieren algo de Él. Creemos que por demudar el rostro, o por hacer una oración, o por cantar 2, 3 alabanzas, o por decir, como dicen los católicos, chuchito, todo va a estar bien. Estamos mal si pensamos de esa forma. Él no demanda una porción o una fracción de nuestros corazones. Él demanda todo nuestro corazón. Él no demanda un porcentaje mínimo. Él dice, lo quiero todo o no quiero nada. A Él no le gusta ser ni el segundo ni el tercero en tu corazón. Él quiere ser el primero. Y después de ser el primero, el segundo, el tercero, Él quiere ser todo en tu corazón. Debemos de entender que nuestro corazón y nuestros pensamientos deben de ser sinceros y verdaderos delante de Él. La hipocresía es algo que a Él no le agrada. En el versículo 10, que por cierto ya lo leímos, cuando ellos se acercaron a preguntar para poder acusarle, dice el texto, preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Quiero que pare ahí. El Señor ya les había enseñado sobre este asunto. En los versículos anteriores,
En el capítulo 12, versículo 1 al 8, nosotros encontramos el acontecimiento donde en un día de reposo los discípulos del Señor tuvieron hambre y cortaron unas espigas y estaban comiendo. Ellos se molestaron. El Señor les dijo en ese versículo 7, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Él ya les había enseñado que usar de misericordia en el día de reposo no era un pecado y no era quebrantar el cuarto mandamiento ni la ley de Dios. Hay muchos cristianos que todavía no entienden este principio tan claro que nuestro Señor enseñó hace más de 2000 años. Hay muchos cristianos que creen que usar de misericordia es pecaminoso. Hay muchos cristianos, hermanos amados, que ven a personas en necesidad, hermanos en necesidad, y cierran contra ellos las puertas. Esa es ignorancia espiritual. Esa es maldad, porque el Señor dijo que era maldad en los escribas. Y si algo es maldad en los escribas, no porque nosotros nos llamemos cristianos, eso deja de ser maldad. Si hacemos las mismas cosas, también es maldad. Esta pregunta no era lícita porque el Señor ya había enseñado sobre este asunto. Pero ellos vuelven a hacer esa pregunta. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Hay una gran ceguera terrible. Ignorancia terrible. Una maldad que creen ellos que va a pasar desapercibida. Observe el verso 11. Nuestro Señor contestando a si es lícito o no. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Esta pregunta establecida por nuestro Señor es de suma importancia y permítame decirle por qué. Primero, los fariseos y escribas se veían como hombres justos a sus propios ojos. ¿Recuerdan la historia del fariseo y el publicano? El fariseo se veía como un hombre súper justo. Oró al Señor recordándole lo bueno que él era. De hecho, esa oración parece que le dice al Señor que el Señor ha tenido una gran dicha de tener un servidor tan grande como él. Hay muchos cristianos así. Eso es terrible. Sin lugar a dudas. Los fariseos se veían justos a sus propios ojos. Cada uno de nosotros debemos de cuidarnos, de vernos justos a nuestros propios ojos. No nos deben de importar las opiniones para aprobarnos en el reino de los cielos. No quiero que eso se malentienda. Nos importa lo que las personas dicen, pero nos importa más lo que la Biblia dice. Antes de prestar atención a las opiniones de las personas, prestamos atención a lo que la palabra del Señor dice. Si la palabra del Señor dice que yo estoy fuera, no importa que los hombres me digan bienaventurado y bendito. Estoy fuera, si así lo dice la palabra. El problema que surge en muchas ocasiones es que la palabra deja fuera a muchas personas, pero los hombres bendicen a las personas que están fuera. Y esas personas se ensoberbecen y creen que son benditas del Señor cuando no lo son. Estas personas caen en el mismo pecado y ceguera espiritual de los fariseos, creyendo que agradan a Dios cuando no le están agradando.
Los fariseos se creían tan justos porque para ellos la fe no era en el Señor, sino en las obras que ellos hacían, en guardar las leyes mosaicas de una forma tan rigurosa y legalista. Eso se encuentra mucho en la congregación en estos días. Después de 2000 años no hemos avanzado mucho. Hay mucho legalismo en las congregaciones. Debemos de tener cuidado. El legalismo no nos hace más aceptos delante del Señor. De hecho, el legalismo hace una gran división entre el Señor y nosotros. ¿Por qué causa? El legalismo no es una fe genuina. El legalismo no confía en Cristo, confía en nosotros y en nuestra capacidad de mantenernos santos delante del Señor. Cada cristiano debe de entender que no es santo por su obra. Cada cristiano debe entender de que si un día va a morar en el cielo, es por la pura misericordia del Señor, quien nos fortalece para seguir adelante y nos fortalece para andar viviendo en santidad y nos fortalece para ser obedientes a su voluntad. Pero esto no es un don de nosotros, es un don que nosotros recibimos, que es muy diferente. Eso no procede de nosotros, procede de lo alto. Es una gracia del Señor. Que usted pueda perseverar cada día. Que usted pueda amar al Señor Jesucristo. Que usted pueda ser obediente. Que usted ame la santidad. Que usted busque la santidad. Que usted tenga sed de Dios. Es que estamos estudiando el Salmo 119 en los cultos de oración. Y podemos ver la urgencia del salmista en ese Salmo 119 de decir: enséñame, oh Señor, enséñame, oh Jehová, tus mandamientos y andaré en ellos. Enséñame tu palabra y la amaré. Enséñame tu palabra y ella me guardará. Podemos ver cuánto él manifiesta ese anhelo porque el Señor le enseñe. El Salmo 119 es muy famoso en el cristianismo por una cosa. Si les pregunto, todos van a saber por qué. 3 días para leerlo, muy largo. Desgraciadamente por eso es famoso, porque es muy largo. No por la bendición espiritual que en él hay. Eso es terrible. Eso nos dice una cosa. Son tiempos oscuros y terribles en el cristianismo. Dios tenga misericordia de la iglesia. Pero tal como lo dijo el profeta, ¿cómo va a tener misericordia si hacemos estas cosas? Malaquías estaba en lo correcto. El Señor no puede tener misericordia de nosotros si hacemos lo que a Él le disgusta. Debemos de tener cuidado. Debemos de prestar atención, hermanos míos. Debemos de comprender. Hay tanta urgencia en la palabra del Señor en esta iglesia porque debemos de comprender que no sabemos en qué día nos vamos. No sabemos en qué día, hermanos, vamos a partir de esta vida. Las personas están muriendo cada día. Ahora, permítame decirle por qué también es de suma importancia esa pregunta que nuestro Señor hizo a los fariseos en ese capítulo, versículo 11, cuando Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en el hoyo en el día de reposo no le eche mano y la levante? Ya les dije que era la primera razón por la cual era de importancia. Los fariseos se veían justos a sus propios ojos. Pero ellos habían olvidado la fe en Dios y la misericordia. Si usted olvida la fe en Jesucristo y la misericordia cristiana, usted no es una persona justa delante del Señor. No importa cómo se vea. De una cosa estoy seguro: los cristianos
no nos vemos más piadosos en obra que los fariseos. Decía un escritor que leí en esta semana: la Iglesia Católica Romana no ha tomado mucha ventaja en cuanto a obras a nosotros los cristianos. Ellos hacen más obras que nosotros, es lo que está diciendo este escritor. Y estoy de acuerdo en eso. Desgraciadamente a veces vemos en los impíos que son más filantrópicos que nosotros. Hacen más actos de filantropía que nosotros mismos los cristianos. Es terrible observar a una persona impía que no tiene apego ni amor al dinero, y los cristianos tienen tanto apego y amor al dinero. Toda la vida viven pensando en dinero, toda la vida están pensando en qué van a vestir, en qué van a comer, dónde van a dormir. Y el Señor dice, bueno, los impíos son los que piensan en estas cosas. Ustedes ocúpense del reino de Dios y su justicia. Esas cosas les van a ser añadidas. Vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas, pero no vivan para esas cosas. La segunda razón por la cual esta pregunta es de suma importancia. Esa pregunta sobre la oveja. Es que ellos, sin lugar a dudas, le hubieran echado la mano a la oveja para sacarla del hoyo. Oh sí, claro que lo hubieran hecho. No hubiera importado que fuera un día de reposo. Deben de recordar que los fariseos se veían justos a sus propios ojos. Y en la ley mosaica, un hombre justo no hubiese dejado una oveja ahí tirada. No importaba si era un día de reposo. Ellos hubieran tomado la escritura y se hubieran amparado en la escritura para haber tomado esa oveja de ese hoyo y sacarla. Quizás ellos hubieran tomado Proverbios 12:10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón del impío es cruel. Sin lugar a dudas, en los labios de ellos hubiera estado Deuteronomio 22:4, perdón. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él y ayudarás a levantarlo. De esta forma nuestro Señor les muestra que si en la ley un hombre era considerado justo por ayudar o cuidar de un animal, ¿cuánto más no sería justo delante de Dios por ayudar a su hermano en angustia o tribulación? Los cristianos a veces nos vemos como personas que agradamos al Señor y le damos la espalda a los necesitados y creemos que estamos agradando al Señor. Pero somos compasivos con los animales, como he establecido anteriormente. Eso no agrada al Señor, eso desagrada, mejor dicho, al Señor. Debemos de prestar atención. Nuestro Señor dijo en el versículo 12, de ese capítulo 12 de Mateo, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es lícito, hermanos míos, hacer el bien en todo momento. Es lícito ayudar a nuestros hermanos en todo momento. Quiero que vea en el verso paralelo de Marcos, en el capítulo 3 y versículo 4. Y él les dijo, es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal,
salvar la vida o quitarla. Lo mismo se lee en Lucas 6:9. Nuestro Señor les dice: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Cuando el Señor Jesucristo les preguntó si era lícito hacer el bien en el día de reposo, salvar la vida o quitarla, ellos no respondieron. Ellos callaron. Eso nos lo dijo Marcos en el siguiente versículo, en ese capítulo 3 y versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Quiero que observe lo siguiente. ¿Cuál es el grado de maldad que puede encubrir un corazón duro? Sin lugar a dudas, esto excede nuestra imaginación. Nuestra imaginación, pues procede de un corazón sin conocimiento de Dios, un corazón sin temor de Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 4 y versículo 18, la Biblia dice: teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Una persona que tiene el corazón endurecido tiene el entendimiento oscurecido. No hay luz en ellos. No hay virtudes. Aunque esto pueda parecer difícil y duro, ellos se han degradado a tal forma que cada vez se están viendo más como los demonios. Pueden observar aquí a los fariseos sin misericordia. La misericordia es una virtud, hermanos míos. El no tener misericordia es una desgracia. Y eso es terrible. Terrible en gran manera. Un corazón endurecido ignora la voluntad de Dios. Y es claro y es lógico que lo ignore, pues su vida está ajena a la vida de Dios. Ellos ignoran la justicia de Dios. En muchas ocasiones, ellos tratan de imponer su propia justicia. Tal como lo establece Romanos capítulo 10, versículos 2 y 3, Pablo habló de que los judíos ignoraban la justicia de Dios y trataban de establecer la suya propia. Nosotros debemos de cuidar de hacer tal obra. Ser ignorantes de la voluntad de Dios y anteponer nuestra voluntad o nuestra propia justicia. Eso no honra a Dios. La dureza del corazón no nos permite arrepentirnos. Nos expone al juicio divino. No nos permite gozarnos de la gracia de Dios, la gracia que Dios ha puesto delante de nuestras vidas. Como cristianos debemos de tener cuidado
de que el pecado no nos engañe y que endure nuestro corazón, que lo haga insensible, que lo haga rebelde, que lo haga murmurador, que lo haga incrédulo. Veo a tantos cristianos coqueteando con el pecado. Veo a tantos cristianos que pueden vivir con el pecado día tras día tras día y semana tras semana, meses tras meses, años tras años, como si nada. Con raíces de amargura, con peleas, con griterías, con enojos, con rebeldías, con tantas cosas que la Biblia claramente nos prohíbe de que debe de haber en nuestras vidas si es que somos cristianos. La Biblia dice, hagan morir al viejo hombre. No dice, aliméntenlo y pongan y tenganlo más fuerte. No dice eso. No dice que el viejo hombre sea un Sansón en su vida. Háganlo morir, dice. Revístanse de Cristo, revístanse del nuevo hombre. Es terrible cuando las personas se quejan de nuestro mal comportamiento. Cuando se quejan porque somos imposibles, porque somos bellacos, porque somos peleones, porque somos mentirosos, porque somos sinvergüenzas, porque tenemos un temperamento horrible con toda la extensión de la palabra. O sea, la naturaleza pecaminosa antes de ser renovado. Un cristiano no puede permitirse una vida así. Es que si sos cristiano, el Espíritu de Dios no te lo va a permitir. No te va a permitir que vivas en ese pecado. Sin hablar de muchos otros pecados grotescos. Estoy hablando de estos porque estos parecen ser menos grotescos, pero son terribles. Estos pecados van a hacerte incrédulo, van a hacerte murmurador, van a hacerte rebelde, van a hacer que tu corazón sea insensible, que no escuches de hecho este mensaje hoy. Que tú solo te estés bendiciendo después de escuchar esta palabra y digas, yo no soy así, cuando claramente sabes que lo eres. Cuídate de bendecirte tú solo, de decir, yo no soy así. Si eres un gritón, sí lo eres. Si eres un enojado, sí lo eres. Si puedes tirar las puertas porque estás enojado. Si puedes vivir 2, 3 días enojado con tu hermano sin hablarle. El pecado te ha engañado. Te ha engañado. Pero es que tú no sabes, Giovanni, de alguien, cómo me han tratado. Mía es la venganza, dijo el Señor. Yo daré el pago. La justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol, dice la palabra del Señor. No, y en nosotros no se pone el sol. Se pone, ¿qué puedo decir? No por una noche, por años. Por años. Muchos de nosotros los cristianos no hay esas raícitas de maldad. Hay troncos enteros, grandes árboles. Frutos de Sodoma y Gomorra en gran manera. Eso no agrada al Señor. Eso deshonra al Señor. Ofende al Señor. Esta dureza de corazón produjo, según establece Lucas 6:11. Y dice, y ellos se llenaron de furor y hablaron
¿Qué podían hacer contra Jesús? ¿Saben ustedes que la palabra furor es el griego anúa y significa algo sin razón? Locura, extravío, ignorancia, rabia, furor. Tenían rabia contra el Señor sin razón alguna. Estaban extraviados. Tenían locura. ¿Cuántos cristianos no sienten eso mismo? Están extraviados de lo que en verdad agrada al Señor. Locos, espiritualmente hablando. Eso puede parecer terrible. Y una cosa te diré, Giovanni, dirá alguien. Esa palabra no debería de estar en ti. Es malvada, perversa y ofensiva. Bueno, deberían de reprender a Moisés antes. Moisés dijo del pueblo en la tierra escogido, el pueblo que fue sacado con mano fuerte y poderosa de Egipto, con prodigios y milagros, este pueblo loco. Es que, hermanos míos, debemos de comprender que si hacemos las cosas que al Señor no le agradan y estamos en contra de la voluntad del Señor, el que se nos llame un pueblo loco es lo menos que se nos podría decir. Es que solo un loco sería rebelde contra el Dios soberano, contra el Dios poderoso, contra el Dios omnipotente, en cuya mano descansa tu vida. Es que alguien en sus 5 sentidos no podría hacer tal cosa. Pero creo que el mensaje se ha entendido, así que voy a parar en ese punto. Amados míos, lo que quiero que entiendan es que un corazón endurecido se llena de estas actitudes terribles y nefastas para con nuestro Señor Jesucristo. No nos permite ver la gracia que Él está derramando delante de nuestras vidas. El Señor hizo una sanidad tan grande al restaurarle la salud a este hombre de la mano seca. Y los fariseos, en lugar de alabar, honrar y glorificar al Señor, darle gracias a Dios el Padre, ellos procuraron matar al Señor. Se compincharon con los herodianos para tomar consejo y destruir al Señor. Eso es matar al Señor. Eso es lo que dice el texto. Buscar darle muerte. Eso es terrible. Quiero que observe en nuestro texto paralelo Marcos 3:5. Aunque todo el texto paralelo es desde el verso 1 hasta el versículo 6. Pero quiero que observe el versículo 5. En ese versículo la Biblia dice, entonces mirándolos, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Quiero que pare ahí. En este verso encontramos que la dureza de corazón de los fariseos produjo en nuestro Señor Jesucristo 2 reacciones diferentes: enojo y tristeza. Hay muchas cosas que se podrían decir sobre esto, pero llevamos alrededor de 45 minutos en esta prédica, así es de que voy a tratar de sintetizar.
Para empezar, quiero que entienda de que si su vida o sus malas conductas producen enojo y ira y tristeza en nuestro Señor Jesucristo, es que algo en verdad estamos haciendo mal. Este es el Cristo lleno de amor, también se enoja, hermanos míos. Y se enoja mucho en gran manera. Quiero que entienda lo siguiente. Este enojo del cual habla ese versículo 5 es un enojo bueno y santo. No como el enojo anterior del cual hablamos que muchos de nosotros los cristianos tenemos. Ese enojo que nos lleva a enemistarnos con los hermanos por años, por días. No es ese enojo así el que tuvo nuestro Señor. El enojo de nuestro Señor es un enojo bueno y santo. Debemos de comprender que hay un enojo bueno, hay un enojo santo, pero hay un enojo malo y pecaminoso. Lo terrible es que en los cristianos se produce más comúnmente ese enojo malo y pecaminoso y no el enojo bueno y santo. Eso es terrible. Este enojo de nuestro Señor Jesucristo es bueno y de hecho manifiesta su naturaleza divina, porque apunta a su justicia, a su misericordia, a su compasión, a su gracia. Nuestro Señor se enojó por la conducta pecaminosa de los fariseos. Este enojo de nuestro Señor también lo encontramos, por ejemplo, cuando Él limpió el templo. Él se enojó de haber observado lo que ellos estaban haciendo en el templo. Un mercado, una cueva de ladrones. El templo ya no era el lugar de adoración que había sido destinado para ser. Era una cueva de ladrones. Eso produjo celo santo en nuestro Señor. Yo no sé si en nosotros observar que la iglesia no es lo que debe de ser está produciendo un enojo santo. O nos acomodamos a esa corriente. Eso no es correcto. Todos los que me escuchan debemos de entender que si nuestra conducta es pecaminosa, el enojo de nuestro Señor Jesucristo se va a encender contra nosotros. Sin importar lo que nosotros pensemos de nosotros mismos. Aquí en nuestro texto, nuestro Señor se enojó con los fariseos, quienes se veían como personas santas, como personas justas y personas que agradaban al Señor. No importaba cómo se veían ellos. El Señor se enojó con ellos porque eran personas pecaminosas, porque eran personas impías en gran manera. Pero quiero que entienda sobre la conducta pecaminosa de estos fariseos para que esto sea bien claro. Porque nosotros consideramos conductas pecaminosas a pecados visibles en la carne, como por ejemplo el adulterio, la fornicación, el robar, el matar. Cuando a las personas les digo, hey, tú tienes que recibir a Cristo, ellos dicen, bueno, yo no robo, yo no mato, yo no hago esto, yo no hago lo otro. ¿Qué? ¿Por qué necesito a Cristo? Yo estoy bien, Dios me ama, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Parece que solo eso es pecado. Déjenme decirles una cosa, los fariseos no hacían estas cosas. Se cuidaban de estas cosas. Aparentemente.
Pero aquí la conducta pecaminosa de los fariseos fue la hipocresía, la falta de misericordia, la ausencia de compasión, el engaño y la planificación con los herodianos para dar muerte a nuestro Señor Jesucristo. Eso fue considerado como conducta pecaminosa. Si somos personas hipócritas con el Señor primeramente, no tanto con los hombres, aunque el ser hipócrita con los hombres es maldad. Pero hay personas que no son hipócritas con los hombres, pero lo son con el Señor. Le dicen al Señor, yo te amo. Oh sí, Señor, yo voy a vivir para ti. Nunca viven para Él. Y aman más este mundo que amarlo a Él. No hay misericordia, no hay compasión en ellos. Siempre están engañando. Y en lo más escondido de su corazón, siempre están los planes de no ser obedientes al Señor, pues ellos tienen muchas otras cosas que hacer aquí antes que darle obediencia al Señor. Hay tantas personas que se cuidan de pecados externos y visibles, pero no se cuidan de pecados internos y supuestamente invisibles. Pero el Señor lo ve todo. Los cristianos caemos en ese gran y terrible contradicción y locura y disyuntiva. No queremos que nos vean en adulterios, en fornicaciones, en maldades como estas, pero permitimos que haya maldad en nuestro corazón. Permitimos que haya hipocresía en nuestro corazón. Permitimos que haya envidia en nuestro corazón. Permitimos que haya amor por el dinero en nuestro corazón. Permitimos que haya amor por este mundo en nuestro corazón. Permitimos la ira, las contiendas, las peleas y tantas otras maldades. Todas esas cosas encendieron la ira del Señor contra los fariseos. Y las va a encender contra nosotros si vivimos de esa forma. Algo que quiero recordarles, hermanos míos, y ustedes que me escuchan, es que viene el día cuando el Señor Jesucristo hará manifiesta su ira contra aquellos que se rehúsan a adorarle y a servirle. En estos tiempos hay tantas personas contra las cuales el Dios Trino está súper airado. No digo airado, está más que airado. Pero como no vemos que rayos están saliendo del cielo y están cayendo sobre seres humanos, las personas creen que todo está bien. Si ellos entendieran lo que la palabra del Señor dice de aquellos que se rehúsan a postrarse delante del Señor Jesucristo y a adorarle, ellos no podrían dormir, no podrían mantenerse en esa condición. Viene el día en el cual las personas en verdad conocerán y entenderán, aún los impíos, que ellos son el blanco de la ira de Dios, de la ira de Cristo. Aunque no entiendan hoy que si ellos viven en pecado están siendo el blanco de la ira del Dios Trino. Es que se está viviendo como al Señor no le agrada. Se está viviendo de una forma, mejor dicho, que desagrada al Señor. Tú estás siendo el blanco de la ira del Dios Trino, aunque tú no lo entiendas, aunque no lo comprendas. Esa es la triste y nefasta realidad. Y viene el día cuando tú lo entenderás. En Apocalipsis, capítulo 6, versículos 16 y 17, la Biblia dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros
y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Viene ese día, señores. Y no hay quien se sostenga en pie. Hoy el Señor está dispuesto a cambiar su ira contra cada uno de nosotros si vivimos en pecado. Hoy el Señor Jesucristo está dispuesto a hacer los herederos de la vida eterna. Hoy el Señor está dispuesto a mirarlos con amor y no con ira. Pero tienen que venir a Él y tienen que hacerlo en verdad, no con hipocresía. Si se rehúsan, ustedes no van a ser contemplados con esa gracia y con ese amor. Ustedes van a ser los blancos de la ira del Señor. Y como dijo Juan el Bautista, el hacha está puesta sobre la raíz del árbol. Está puesta de una forma extraordinaria que de un golpe ese árbol va a caer. La dureza de corazón de los fariseos produjo tristeza en el corazón de nuestro Señor. Por esa falta de misericordia que ellos tenían, por la ausencia de la compasión, por la ignorancia de la voluntad de Dios, por esa conducta pecaminosa que los llevaba a la rebeldía contra Dios. Es que una vida así, hermanos míos, nos expone a la condenación eterna. Es terrible que una vida produzca en el Señor tristeza y ira, hermanos míos. ¿Qué es lo que está produciendo la vida de cada uno de ustedes o cada uno de nosotros en nuestro Señor Jesucristo o en el Señor Jesucristo? Porque para unos es su Señor y para otros Él es el Señor, aunque ellos no lo reconozcan. El Señor te está viendo como el fruto de su aflicción y está agradado contigo, o te está viendo con tristeza y te está viendo con enojo. Esa es una pregunta sencilla que cada uno de nosotros podría responder si es sincero con su propia alma. ¿Cómo estamos viviendo? Yo no te estoy preguntando si eres una persona religiosa. Yo no te estoy preguntando si vas a la iglesia. De hecho, no te estoy preguntando si escuchas los mensajes que Giovanni pone en YouTube toda la semana. Yo no estoy preguntando eso. Está bien que escuches estos mensajes. Está bien que seas religioso, pero eso tampoco te salva. Está bien que tengas buenas obras. Eso tampoco te salva. Está bien que ores, pero tampoco te salva. Está bien que te hincas y te hinques, pero tampoco te salva. Si usas un velo, está bien que lo uses, tampoco te salva. Estoy hablando si en verdad tienes un amor sincero y genuino por el Señor Jesucristo. Estoy hablando si en verdad las obras que tú dices que son buenas están de acuerdo a las obras que el Señor demanda de sus hijos, de los que han nacido de nuevo. Estoy hablando si tu religión no solamente conduce en palabras, sino no solamente significa que son palabras vanas y vacías, sino que también tu religión se manifiesta en la forma en que vives. Aquel que no refrena su lengua, su religión es vana, dijo Santiago. ¿Cuántos
de los que estamos acá decimos, oh, somos grandes cristianos, pero somos malcriadísimos. No podemos ser cristianos así. Todo es hipocresía. No importa si lloramos o somos personas muy místicas. Eso no importa. De hecho, todas esas cosas producirán más enojo en nuestro Señor. Porque sabemos que hay un Dios en el cielo. Y que Él demanda algo de nosotros. Pero no estamos dispuestos a hacerlo. Cuídese cada uno de los que me escuchan. Cuidémonos todos de ser hipócritas espirituales. El Señor busca verdaderos adoradores. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si hay una palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria, sean dadas al Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra. Amén y amén.